Hola, soy Francisco Chávez Vizoso, Life Counselor y fundador de Self Prospecta. ¿Alguna vez te ha pasado que entras en alguna discusión acalorada por algún debate o alguna cuestión con alguien y de repente la conclusión termina siendo el problema es tu actitud? Bueno, a mí me ha pasado repetidas veces y me he dado cuenta que es una frase que no acabo de entender y que me genera pues grandes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Qué es lo que se esperaba en ese momento de mí? ¿Por qué esa actitud era inadecuada para ese momento? Y me parece que el problema es la construcción de la frase en sí. ¿Qué pasaría si en lugar de eso voltearan y te dijeran, el problema es lo que sentiste en ese momento derivado de esa situación? Sería muy diferente por dos razones. Una, es mucho más fácil que entendamos cuál es la actitud que tenemos si la enfocamos o la dirigimos hacia sentimientos, porque estamos mucho más acostumbrados a identificar esos sentimientos en nosotros mismos. Si por alguna razón no es la costumbre la que tienes para poder identificar estos sentimientos, por lo menos es más claro el poder decir me sentí enojado, me sentí triste, me sentí decepcionado, que decir mi actitud fue tal. Es muy difícil entender la actitud desde ese ángulo. Ahora bien, también es muy distinto si alguien llega y te dice, oye, espera, creo que lo que estás sintiendo no es lo adecuado para este momento, que si alguien voltea y te dice, tu actitud no es la correcta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ya estás enojado y llegan y te dicen esto, lo más seguro es que te sientas todavía más enojado. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, lo que te invito es a que sepas cómo identificar estos sentimientos para que aprendas a ver este momento que existe entre el sentimiento que se genera en ti y la reacción que tienes ante este momento o esta situación, y a partir de ahí puedas empezar a controlar ahora sí esos sentimientos. Toma tiempo, toma práctica, pero es mucho más fácil aterrizarlo, y esto se da por tres razones principales. En primer lugar, vas a eliminar lo etéreo de una frase o de un concepto como actitud, y eso ya te da un ángulo para ganar de mejor manera. El segundo punto es que en tu búsqueda se va a enfocar un sentimiento clave que es lo que vas a conocer y es algo mucho más factible que puedas llevar a cabo. Y la tercera situación es que es mucho mejor el poder identificar los sentimientos, porque entonces puedes ir a cambiar una conducta, es decir, la forma en la que reaccionas a estas situaciones. Todo esto te da un panorama muy distinto. Recuerda, sobre todo para quienes hacemos negocios, que la forma en la que procedemos, que la forma en la que controlamos nuestras emociones es clave para poder fomentar relaciones de largo término y sobre todo de mucho mayor productividad. Así es que ya lo sabes. Puedes generar un cambio de actitud siempre y cuando sepas que la actitud se compone precisamente de los sentimientos que tienes en el momento, y cuando sabes analizarlos puedes cambiar la reacción o la conducta que estás generando con otra persona. Para poder entender mejor esto, para poder practicarlo, te invito a que nos conozcas en selfprospecta.com y sobre todo que puedas estar con nosotros generando toda esta cuestión de aprendizajes que te llevará seguramente a ser mucho más exitoso y a tener muchas mejores herramientas para tu vida. Te mando un abrazo a tu self.